Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es miércoles 14 de febrero de 2024 y este es el reporte de hoy. Álvarez sacude al PLN, propone dos ideas y no llegan muy lejos. Delfino.cr. Factor sorpresa. ¿Es en serio? Evidentemente el tema del día llegó cortesía de Antonio Álvarez de Santi, quien dio una entrevista a La Nación en la que dijo: «Me sorprendió muchísimo que todavía exista una reacción tan fuerte contra Liberación». Ante esta salida de Toño, ayer un colega me envió el siguiente mensaje: «Lo verdaderamente sorprendente es que Antonio Álvarez se haya sorprendido al constatar que muchos compatriotas ven al PLN como un partido corrupto». A lo que yo contesto: «¡Bingo!». El hombre reacciona como si los resultados de las elecciones municipales hubieran surgido de la nada, cuando lo cierto es que el electorado ha venido castigando sin piedad al PLN desde el 2014. ¿De verdad es necesario refrescar la memoria? La paliza del 2014 era tal que el candidato estrella, Johnny Araya Monge, por Dios, terminó renunciando antes de siquiera considerar la idea de pelear por la presidencia con un profesor universitario que nadie conocía y que había ganado las internas de su partido por 113 votos. «Contráteme», decía Araya con aquel temple de sileno indeseable. Y claro, no lo contrataron. En 2018, más de lo mismo. Se les ocurre mandar al ruedo al propio Antonio con resultados harto previsibles dado su innegable efecto de repelente electoral. Quedó tercero, derrotado por otro desconocido de bajo perfil con pinta de pretilero y por un predicador cuyo mayor mérito político era defender la familia tradicional y amenazar con sacar de la Corte Internacional de Derechos Humanos a Costa Rica. Si eso no te deja claro que nadie te quería, ya no lo vas a entender nunca. Como sea, en esos largos 8 años de reflexión el partido tuvo tiempo suficiente para hacer lo que tenía que hacer, dejar de hablar de renovarse y realmente renovarse. No hubo caso. Lejos de eso, siguió acumulando deshonras, incluso sin estar en el poder, y, llegada la hora de aspirar a recuperar la presidencia, dejó claro que, como estructura, nunca se planteó seriamente cuál podría ser una candidatura ganadora. Lo absurdo de todo esto es que cualquiera con 2 dedos de frente sabía que ya les habían hecho la tarea porque el PUSC seguía siendo una momia tintineante y el PAC no iba a pegar 3 presidencias seguidas ni en este ni en ningún otro universo paralelo de Marvel. En otras palabras, la mesa estaba servida. Solo tenían que posicionar una candidatura realmente potable, que proyectara visión de futuro, que no arrastrara tufo municipal, que no cargara cuestionamientos, que tuviera un mínimo de carisma y que se posicionara como un punto y aparte dentro del propio partido. No hicieron por dónde. No pudieron. A Roberto Thompson Chacón la simpatía y los contactos le alcanzan para ganar una municipalidad, jamás nunca la presidencia. Carlos Ricardo Benavides Jiménez tiene mejor reputación que el 90% del partido, pero el carisma de un puercoespín marino. Rolando Araya Monge no pasaba de ser un meme y aún así tandeó a los 2 anteriores en las internas, de sentarse a llorar. Por último, la precandidatura de Claudio Alpizar Otoya fue valiente, pero él mismo sabía que de entrada sus opciones eran no limitadas, eran limitadísimas. Con ese combo enfrentaron en las internas a la figura política más impopular de Costa Rica, José María Figueres Olsen. Y ganó Figueres. Nótese que la segunda mejor opción, de acuerdo a los liberacionistas que votaron, después del hombre que el país les dijo 1000 veces jamás elegiría, fue Araya, quien nos estaba recetando cloruro de sodio a diestra y siniestra en media pandemia. El propio partido no ha sido capaz de tomarse en serio a sí mismo. Como era de esperarse ante semejante atol de desaciertos, el Balcón Verde tendría que prepararse para otra derrota en las elecciones del 2022. Lo único que tenían a favor es que el padrón electoral se enfrentaba con la papeleta más angustiante que se haya visto en la historia del sufragio costarricense. Si hubiera existido una casilla con la leyenda «No confío en ninguna de estas personas para dirigir el país», habría sido, lejos, la más marcada. Pero alguien tenía que ganar, y aquello terminó convirtiéndose en una oda al descarte. Si al PUSC le hubiera dado el balín para presentar una candidatura sólida,
Ojo al Cristo, se robaban el mandado. Pero lanzaron a Linet Saborío Chaverri con resultados ya conocidos, y lo demás es lo demás. Ganó el outsider. Pero pudo ser cualquiera. El que fuera le ganaba a Figueres, eso estaba claro. Así de mal está el PLN. Ojo, Chávez es un presidente popular, pero como candidato lo fue solo un poquito más que los otros. Sacó 351.453 votos, apenas 40.000 más que Fabricio Alvarado Muñoz. A eso estuvo Fabri de ganar la presidencia, 40.000 votos, porque si Fabri pasaba, Fabri ganaba. Lo mismo aplica, con diferentes cifras, a Eliezer Feinsack-Mintz y a la propia Linet. Quien fuera que fuera contra Figueres ganaba. Entonces, humillados en el 2014, en el 2018 y en el 2022. Pero ahora aparece Antonio en el 2024 a declararse sorprendido por los anticuerpos que tiene el PLN, cuando él mismo reconoce que tal vez a la gente no le cayó nada bien lo que dijo Ofelia Teitelbaum-Joselewicz semanas atrás, tras ser condenada a 7 años y medio de cárcel por uso de documento falso. Cito a La Nación. Para el excandidato, la gente tomó como una burla la frase dicha por Teitelbaum: «A prisión no voy a ir», después de la lectura de la condena. ¿Vos crees, Toño? A lo largo de la entrevista, Álvarez reconoce, al estilo Arias, que al PLN los números no le dan para ganar las próximas elecciones. Vuelvo y repito, y ahorita se están dando cuenta. No pudieron ni ganar la alcaldía de San José, a la que se abrazaron con sus tentáculos por décadas. Pero la crisis no es nueva y no es de ahora. No puede seriamente Antonio reaccionar como si esto fuera un plot twist inesperado, por amor de Dios. En fin, ante lo que claramente reconoce como una emergencia, planteó 2 cosas. Primero, crear una comisión interventora y sustituir a la cúpula del partido por 4 meses para rehacer el Estatuto Liberacionista y el Código de Ética. Esa idea ya la mandaron por un tubo el presidente y el secretario general del partido, que básicamente le mandaron a decir: «No nos llame, nosotros lo llamamos». La segunda propuesta de Álvarez es formar una coalición con partidos como el PUSC, el PLP, Nueva República y el Republicano Social Cristiano. Esa idea también nació muerta. Fabricio Alvarado dijo ayer que no descartan una coalición, pero sí que la descartan con el PLN. ¡Auch! Y por su lado, Eliezer Feinsack tampoco se anduvo con rodeos. Ni los partidarios del PLP ni yo tenemos ningún interés en formar una coalición con el PLN. Recontra ouch. Los tienen tachados de peste negra por doquier, y esta extraña vocería de Álvarez poco ayuda. Con toda seguridad, sus declaraciones deben de haber generado tremendo disgusto dentro del liberacionismo, especialmente porque el propio Antonio, no sabe uno si por inocencia o arrogancia, coloca al partido en una posición de piñata y sale con una ideota que encima ya planteó hace rato Juan Carlos Hidalgo Bogantes desde el campamento del PUSC. Entonces, no solo ya les recontrarrobaron el mandado, sino que encima el PUSC está ahora envalentonado mientras en la acera verde y blanca se lamen las heridas y se siguen peleando entre ellos. Todo esto del PLN pareciera un extraño e incomprensible caso de masoquismo, o bien de absoluta desconexión con la realidad. De cualquier forma, 2 años no es nada, pero en política es una eternidad, y mucho, mucho puede pasar de aquí al 2026. Pero mientras tanto, en efecto, el panorama en el PLN es poco alentador, y la entrevista de Antonio flaco favor le hace a un perro al que por más que se rasque se le siguen pegando todas las pulgas. Dicho todo esto, no me malentiendan, no creo que lo que dijo Antonio sea absurdo, lejos de. Sí creo que no debió decirlo él y que debería entender que no hay nada de malo con saber cuándo hacerse a un lado. Pero coincido con él cuando plantea la necesidad de un acuerdo programático y no ideológico. Rescato esta frase suya. La extrema derecha y la centroizquierda deberían ponerse de acuerdo en la necesidad de un país mucho más eficiente. El tema está ahí, ponerse de acuerdo. Pueden, estos o los que sean, poniendo de lado sus intereses particulares y pensando en un plan país, dejando por fuera los rollos de ego, superando los resentimientos y traumas propios de una nula inteligencia emocional, entendiendo que al 99% de la población los partidos políticos le dan lo mismo y solo desea una honesta y eficiente gestión del poder. Habrá que ver. Por ahora, lo que está claro es que el que sea que termine siendo el partido del actual gobierno no formará parte ni de la coalición imaginaria de Toño ni la de Juanca. No les hace falta.
De pronto les basta con montarse en el taxi de Unidos Podemos, que aseguran que no son un taxi, y seguir disfrutando de las mieles de una narrativa que, por lo pronto, si bien cada vez con más apuro, siguen teniendo controlada. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión de Seguridad rechaza proyecto para contener a los delincuentes que representan un peligro para la sociedad. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa rechazó este martes por mayoría el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para contener a los delincuentes que representan un peligro para la sociedad, tras concluir que la propuesta era inconstitucional. Mientras tanto, la Comisión de Ambiente dio un ultimátum al MINAE y a UCAEP para que asistan a una audiencia para referirse al proyecto para prohibir la exploración y explotación de petróleo en Costa Rica. En la Comisión de Turismo se aprobó un proyecto para reducir el IVA al sector turismo, mientras que en la Comisión de Económicos se archivó la propuesta de eliminar el uso de efectivo en los servicios públicos. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Sudáfrica pide a La Haya analizar si los ataques de Israel contra Rafah violan las medidas cautelares. Empezamos en Sudáfrica, pues el gobierno de ese país pidió a la Corte Internacional de Justicia de la ONU que dictamine si la ofensiva militar de Israel en Rafah, considerado el último refugio de los palestinos en Gaza, es una violación a las medidas provisionales que dictó esa corte a Israel para prevenir el genocidio en el enclave. Pasamos a Estados Unidos porque los republicanos aprobaron en un segundo intento un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, el primero en su tipo desde 1876, al considerarlo culpable de no hacer cumplir la ley en la frontera sur del país. Mientras tanto, los demócratas lograron arrebatarle a los republicanos el asiento vacante que dejó el congresista George Santos tras su expulsión. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.